Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga. Amén y amén. Bueno, vamos a iniciar entonces lo que habíamos dejado ayer. Ayer avanzamos con 1 Corintios capítulo 10 del versículo 4 al 10. ¿Ok? Ayer avanzamos del 4 al 10. Y hoy, Dios mediante, vamos a continuar del versículo 11 al 22. 11 al 22. ¿Ya? Entonces busquen ahí en sus Biblias. Saludo a todos aquellos que se están conectando, a los alumnos que ya están listos para llenarse con este pan de vida, esta agua viva. Nosotros seremos aquellos que beberemos de la misma bebida espiritual que bebieron nuestros padres, y también beberemos de aquella misma roca espiritual de la cual bebieron nuestros padres, ¿verdad? Y cuya roca es Cristo. ¿Okay? Si ustedes van al versículo 11, vamos a 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Y ojo, yo voy a iniciar leyendo acá, pero ustedes ya mentalmente tienen que retomar el contexto de lo que venimos hablando. Recuerden lo que venimos hablando. El contexto del capítulo 10 tiene que ver con la adoración a los ídolos. Recuerden que cuando leemos un capítulo o analizamos un texto bíblico, ese texto bíblico debemos entenderlo bajo dos dimensiones. La primera es una dimensión temporal, ¿verdad? Que tiene que ver con el contexto en el cual se escribió, es decir, los problemas que estaban enfrentando nuestros hermanos de Corintio, ¿vale? Así que la aplicación de los textos en primera instancia tiene que ver con la iglesia de Corintio, hay que contextualizar. Pero desde el punto de vista espiritual, esos consejos tienen una aplicación y una trascendencia hasta nuestros días, ¿vale? Nosotros rescatamos las premisas morales, éticas, ¿verdad? Y la experiencia sucedida en ese entonces para traerla hasta nuestros días. Así que ojo con eso. No pierdan eso de vista, porque a veces nos ponemos a leer y nos olvidamos que esos textos fueron escritos para una circunstancia en especial, pero que también son lecciones para nosotros en estos días, ¿ya? Siempre tengan en cuenta eso a la hora de analizar un texto, ¿ok? De hecho, nuestro mismo hermano Pablo nos recuerda eso en el versículo 6, 1 Corintios 10:6, cuando él dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ¿verdad? Y también acuérdense que estuvimos hablando sobre el tema histórico, ¿verdad? Que para nosotros es un principio fundamental de análisis de los textos bíblicos, el factor histórico. Tenemos que ubicar históricamente en qué momento, en qué época, en qué etapa, en qué circunstancias, ¿no es cierto?, se realizaron, se efectuaron ciertas experiencias, ¿verdad? Y que quedaron en la historia. Pablo nos dice: porque hermano, no quiero que estéis en ignorancia, dice, respecto a lo que sucedió con nuestros padres, ¿verdad? Y después nos dice que esto sucedió como ejemplo. Entonces, Pablo mismo nos está enseñando ese principio historicista, es decir, mirar en la historia la evolución, el devenir, la experiencia de la iglesia en relación con Dios, ¿vale? Ok.
Y el versículo 11, y ahora arrancamos ya de frentón, el 11 nos dice, vuelve a repetir, ¿verdad?, lo que dice el versículo 6. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo a nuestros padres. Y están escritas para amonestarnos. La palabra amonestar dice relación con llamar la atención. ¿Ok? Llamar la atención. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Ok? Es decir, cuando dice los fines de los siglos, está haciendo referencia a la última generación. ¿Vale? La última generación. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, a modo de conclusión, ¿verdad? A modo de cierre. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esta es una frase súper conocida y muchos por años la hemos repetido y repetido, pero quizás no le hemos prestado el análisis, no le hemos dado el análisis, no le hemos dado la vuelta que este famoso versículo nos quiere enseñar. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Bueno, ¿qué quiere decir eso? El que piensa estar firme, mire que no caiga. Bueno, no es tan complicado como algunos creen. Cuando el apóstol dice acá, o le está diciendo en primera instancia a los corintios, ¿verdad? Y en segunda instancia a nosotros, él le dice a los corintios, no sea que confíen mucho en su propia percepción, en lo que ustedes creen. No se autoengañen, porque separados del Señor nada podemos hacer. Recuérdense la parábola del pámpano, ¿verdad? Recuérdense de los pámpanos. Separados de la vid, nada podemos hacer. Separados del tronco que nos alimenta, ¿no es cierto? Nada podemos hacer. ¿Okay? El pámpano se marchita, se seca, ¿verdad? Así que el que piensa estar firme, el que piensa que está firme, corre un riesgo, porque confía en su propia capacidad, se autoengaña por algún periodo de fortaleza, por alguna victoria que ha obtenido respecto a sus inclinaciones pecaminosas, y se confía. Y dice, no, yo ya lo vencí, ya estoy firme. Y comienza a prescindir de la gracia de Cristo. Y comienza a caminar solo. ¿Qué le sucedió a Pedro cuando visualizó, cuando estaba en la barca y mira que viene Jesús caminando por el agua y se lanza, ¿no es cierto? Se lanza. El apóstol Pedro logró caminar, pero cuando apartó la vista de Jesús comenzó a hundirse. De igual manera, el que piensa que está firme, que ya percibe cierta seguridad, cuidado con no seguir dependiendo de la gracia de Cristo. Aun cuando tengamos la percepción de que estamos firmes, debemos siempre reconocer de que solo no podemos. Necesitamos diariamente la gracia de Cristo para poder fortalecernos y poder mantenernos firme en victoria. Así que el que piensa estar firme, mire, ¿cierto? Fíjese bien, atento, que no caiga. Ese no caiga quiere decir que no sean vencidos, ¿ok? Que no sean vencidos. O sea,
En definitiva, este texto nos está hablando del orgullo espiritual. Cuando hablamos de orgullo espiritual, estamos hablando de una autosuficiencia, ¿vale? El independizarnos de la gracia de Cristo, no hacernos dependientes de la gracia de Cristo, ¿verdad? Ese es el orgullo espiritual. El orgullo espiritual es aquel que ya piensa que se puede manejar solito, que ya alcanzó cierto nivel, digamos, de experiencia, y por lo tanto no requiere ya de esa dependencia de Cristo. Cuidado con eso, cuidado con eso. Y esa es una lección no solamente para... es una lección para todos, así sea quien tiene una responsabilidad de dirigencia o hasta la persona más nuevita en la fe. Siempre necesitamos de la gracia de Cristo para caminar, para no tropezar. El versículo 13 nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Ojo, le está hablando a los corintios, ¿okay? Quiero señalar algo respecto al texto anterior, al 12. Los corintios estaban errando en el sentido de que, si bien ellos habían superado muchas cosas que tenían que ver con el paganismo, llegó un punto en el cual se sentían tan seguros que creían que podían seguir participando de ciertos ritos paganos y eso no lo iba a afectar. Claro, desde cierto punto de vista no nos afecta, ¿verdad? Porque sabemos que los ídolos nada son, que los rituales y las ceremonias paganas nada son, ¿verdad? Eso no nos va a nosotros a hacer más o menos si nosotros participamos, ¿no es cierto?, de una situación un poquito complicada o en conflicto con nuestra fe. Pero la recomendación de Pablo, y vamos a ver más adelante, es de que no sintamos tanta seguridad. No todos tienen la misma experiencia. Hay débiles en la fe. Así que la recomendación de Pablo a los corintios es que, si bien ellos dieron un paso adelante al apartarse de la idolatría, ¿no es cierto?, de los cultos paganos y de las prácticas paganas y las tradiciones paganas, ¿no es cierto?, es recomendable, ahora que están en la nueva fe, ahora que están con luz, ¿verdad?, alejarse, no seguir en contacto, no sea que seamos seducidos y caigamos nuevamente. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, todo lo que tiene que ver, todos los consejos que nos da el apóstol Pablo tienen que ver con la justificación por la fe, tienen que ver con mantener o cuidar esa justificación por la fe, no ponerla en riesgo, ¿vale? Vamos a ver más adelante de que, si bien el apóstol dice que los ídolos nada son y que los sacrificados de los ídolos nada son, pero eso no quita tampoco que corramos el riesgo y seamos temerarios, ¿vale? Claro, si usted me dice, bueno, Walter, vamos a una reunión espiritista. Va a haber una reunión donde van a invocar a ciertos espíritus de familiares fallecidos, así que vamos para allá. Total, a nosotros no nos va a afectar eso. Para nosotros sabemos que esos espíritus no vienen de Dios. Sabemos que si estamos firmes en nuestra fe, en nuestras creencias, no vamos a ser movidos ni seducidos por el espiritismo. Sin embargo, esa seguridad en la gracia de Cristo no debe inducirnos a un orgullo espiritual, a sentirnos tan seguros que comenzamos a ser temerarios, osados y a correr riesgos. Cuidado, lo prudente es alejarse efectivamente de aquellas influencias que no tenemos por qué arriesgarnos a participar de ellas. El apóstol Pablo reconoce la condición humana de debilidad y de derrota. ¿Okay? Pablo reconoce la naturaleza caída del ser humano y también reconoce que en la experiencia
del creyente, la experiencia cristiana, habrán tentaciones. Y habrán tentaciones de aquí hasta el final. Siempre habrán tentaciones. El tema y el problema no es de la tentación. El problema somos nosotros que cedemos y decidimos complacer la tentación. El problema no es la tentación. El problema no son los espíritus de demonios. El problema no es Satanás. El tema es que nosotros lo permitimos. Nosotros no luchamos. Nosotros no decidimos obedecer al Creador y desobedecer las sugerencias de la carne. Es como cuando tú le pasas un teléfono a un niño, ¿verdad? Y nos damos cuenta que el teléfono está absorbiendo al niño y que prácticamente la voluntad del niño está sometida al teléfono y que ya no controla el teléfono y pasa horas en el teléfono. Bueno, el problema en realidad no es del teléfono, porque el teléfono es un aparato maravilloso que ha permitido a nosotros aliviarnos muchas cosas en la vida social y laboral. El tema va en la educación, el tema va en la disciplina, donde hay que formar a la persona en fortalecer su voluntad. Soy yo el que domino el teléfono, no el teléfono me domina a mí. ¿Te das cuenta? Algo parecido sucede con el tema de las tentaciones. Siempre vamos a tener tentaciones, sobre todo quienes vivimos en las ciudades. Por eso que el cristianismo en la ciudad es tan difícil. Por eso que el cristianismo en general, y sobre todo el que vive en las ciudades, es un cristianismo derrotado en términos generales. Es un cristianismo que no refleja la victoria que debería reflejar. ¿Okay? Porque en las ciudades los incentivos y las provocaciones hacia las tentaciones son doblemente, triplemente más intensas que si viviésemos tal vez en un ambiente un poquito más sano y más natural. ¿Okay? Tentaciones siempre van a haber, pero depende de nosotros el que cedamos o no a la tentación. Así que eso era reconocido por Pablo respecto a los corintios, y que por supuesto es una lección para nosotros. En Corintios 10:13 nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Vale? O sea, tentaciones de carácter terrenal y que afectan a quienes vivimos en este mundo. A eso se refiere. Tentación que no sea humana. O sea, ninguna tentación del otro mundo. Son tentaciones que a todos nos pueden tocar y que son cotidianas. Pero noten, no hay motivo de desánimo, no debería haber motivo de desánimo, ¿vale? Pero fiel es Dios. ¿Por qué fiel es Dios en circunstancias de tentación? Porque no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, no nos extrañemos que seamos tentados. Pero ojo, la tentación no es pecado. La tentación no es pecado. La tentación es una invitación. La tentación es una sugerencia. La tentación es un señuelo. ¿Ok? Vuelvo a repetir. La tentación no es pecado. La tentación es una invitación. La tentación es un señuelo. La tentación es una seducción. Es una invitación que se nos lanza, que se nos echa en nuestras narices. Y somos nosotros, haciendo un uso correcto de la voluntad que como seres humanos Dios nos ha dado, la voluntad racional en la cual tenemos que decidir entre ceder a la invitación o rechazar la invitación a hacer lo malo, a hacer lo que no es correcto, a hacer lo que está en contraveniencia, en contradicción con lo que Dios exige de nosotros.
¿Ok? La tentación tiene como propósito invitarnos a dar rienda suelta a nuestros propios deseos, a nuestros propios motivos, a nuestras propias inclinaciones. La tentación tiene como propósito hacer crecer el yo. Cuando hablamos del yo, estamos hablando de mi naturaleza caída, con tendencia al mal. En términos de la justificación por la fe, eso se llama la carne. Cuando hablamos la carne, o la tentación de la carne, o la inclinación a la carne, cuando hablamos de carne, estamos hablando de la naturaleza humana, del cuerpo físico, del ser, que no está sujeto al Espíritu Santo, sino que está desbocado, sin rienda, dando complacencia a lo que yo quiero y no se somete a lo que Cristo quiere. Eso es estar en la carne. ¿Ok? Todos estos términos y todas estas explicaciones que les estoy dando tienen que ver con la justificación por la fe. Ustedes han leído, por ejemplo, Gálatas, cuando habla de estar en la carne o estar en el espíritu. Eso es un vocabulario que usa profusamente el apóstol Pablo en la carta a los romanos y que vuelve a intensificarla en Gálatas, cuando él dice bajo la carne, en la carne, ¿no es cierto? Frutos de la carne. Cuando él habla de eso, se está refiriendo a la preeminencia de la naturaleza caída con sus pasiones y deseos, que no se sujetan a los principios de Dios. Y cuando habla de estar en el espíritu, está hablando de otra experiencia espiritual. Aquellos que han decidido voluntariamente y por amor a Jesús negarse a sí mismo, negar su carne y obedecer los mandamientos del Señor. Eso está en el espíritu. ¿Vale? Ok, perfecto. Entonces, 1 Corintios 10:13 nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, mas fiel es Dios. Ojo, cuando aparece la tentación, saludos Mónica, cuando aparece la tentación, ¿cuál es el proceder que automáticamente debemos realizar? Cuando viene la tentación, automáticamente, innatamente debemos reconocer que si enfrentamos la tentación por nosotros mismos, con nuestras propias fuerzas, creyendo que nosotros podemos vencer y nos basta nuestra voluntad, que solamente nuestra voluntad basta, y ya voy a explicar eso de que la voluntad juega un rol determinante, pero depende, porque la voluntad puede ser la voluntad independiente de Cristo o una voluntad bajo la gracia de Cristo, que es distinto. La voluntad sola está destinada al fracaso. Por lo tanto, cuando se aparece la tentación, lo primero que tenemos que hacer es acudir a la fuente de fortaleza para que esa fuente de fortaleza, ¿no es cierto?, se una a nuestra voluntad. La voluntad humana que desea de todo corazón hacer el bien debe recurrir a la gracia de Cristo. ¿Vale? Entonces, cuando la gracia está unida a la voluntad, ésta se fortalece para no ceder a la tentación. ¿Vale? Y esa comunión entre mi voluntad y la gracia debe mantenerse en el tiempo. Porque si dejo de depender de la gracia de Cristo y sigo con mi propia voluntad sin Cristo, lo más probable es que cuando me enfrente a la tentación otra vez sea vencido. O quizás la victoria no sea duradera. ¿Vale? Pero cuando la voluntad la uno a la gracia de Cristo, ésta se fortalece en mí como una coraza para rechazar constantemente las tentaciones. Por eso que tenemos que caminar con Cristo, caminar con el Cordero.
para que constantemente Él nos fortalezca y no caer hoy día, y no caer mañana, y no caer pasado. ¿Vale? Por eso que en el versículo 12 se nos dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Es decir, Él ha prometido gracia suficiente para el tentado, pero el tentado debe recurrir por la fe a esa gracia. ¿Ok? Y fiel es Dios para responder a aquellos que acuden a Él de todo corazón. Estoy en el 13. No os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. ¿Notaron que hay una resistencia? Cuando aparece la tentación, yo me pongo en modo resistencia automáticamente. Cuando aparece la seducción, la tentación, la puerta abierta para el camino fácil o para la complacencia, automáticamente yo inicio una resistencia. Me opongo a satisfacer esa tentación. Y cuando la resistencia consiste en proveerme de las armas para resistir. Por eso se habla de la lucha espiritual. Para luchar necesitamos armas. Y las armas para luchar contra la tentación están en la gracia de Cristo. ¿Te das cuenta? Que necesitamos de la gracia para resistir. Es cuando un castillo es asediado por miles y miles de soldados y la tienen rodeada. Bueno, los que están dentro están resistiendo para no caer, ¿no es cierto? Pero para resistir, ¿qué necesitan? Descansar, comer, proveerse de armas, de pertrechos, ¿no es cierto? Necesitan de insumos para poder resistir el asedio del castillo. Lo mismo sucede con nosotros. Cuando aparece la tentación, necesitamos insumos divinos para resistir el embate de la tentación que nos quiere tumbar. ¿Vale? Eso es la linda experiencia de la justificación por la fe. Así que el 13 nos sigue diciendo que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará. Noten, dará. El Señor nos dará. También, juntamente con la tentación, se dan cuenta que en ese momento en que la tentación llega, ahí comienza la batalla espiritual. Así que no nos engañemos con esa falsa idea de la batalla espiritual, porque yo he visto por ahí algunas personas, con todo el respeto que se merecen, porque han sido mal formadas, porque así creen que es el cristianismo, porque así creen que es la lucha espiritual. Muchas personas cuando hablan de lucha espiritual creen que es, no sé, ir a sacar demonios, qué sé yo, cosas espectaculares, exorcismo y mucha pirotecnia. Creen que la lucha espiritual es una pirotecnia. No, la lucha espiritual tiene que ver con lo que está acá adentro. Esa es la primera lucha espiritual. Cuando tú crucificas el yo, no hay dardo del enemigo, no hay ataque externo que pueda echarte abajo. ¿Te das cuenta? ¿Cómo tú pretendes echar fuera demonios si no has vencido al que tienes adentro? Si no has barrido tu casa. ¿Cómo pretendes ser exorcista y estar echando abajo demonios y estar ungiendo? Yo he visto gente que se pone a ungir y supuestamente le traspasa el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y todas esas supersticiones que no enseña la Escritura. Es cosa seria. Es cosa seria. Aquellos que se toman eso de los ungimientos, de estar ungiendo
y que están imponiendo las manos y que están echando fuera demonios, se lo toman tan a la ligera, como si fuese un asunto espectacular, como si fuese un asunto cinematográfico. No entienden el trasfondo espiritual que hay detrás de eso. ¿Ok? Sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Ojo, acá hay un aspecto que es súper interesante, en el sentido de que cuando uno es tentado, ya hablamos ya de la resistencia a la tentación, pero no necesariamente la tentación se va a ir. Es posible que tengamos una tentación constante todos los días, la misma tentación. Y por ende, no solamente hay que resistir, sino que también hay que soportar. Y eso hay que soportarlo en la gracia de Cristo. ¿Se dan cuenta que en toda la experiencia cristiana dependemos de la gracia de Cristo para no caer? Porque la tentación puede llegar en un momento, puede ser resistida y podemos alcanzar la victoria en Cristo, y la tentación puede alejarse por un tiempo. Pero también hay tentaciones que son constantes, son acosadoras, son permanentes. En dicho caso, tenemos que soportar sin caer. Una cosa es resistir y otra cosa es soportar la tentación. En ambos casos necesitamos de la gracia de Cristo para sobrevivir y mantener la victoria. Por eso que al no entender esto, la mayoría de las iglesias y dirigentes incluidos son fracasados espirituales. Aunque canten y gritoneen y bailen y hagan milagros y saquen demonios y unjan y hagan campaña evangelística, hagan un montón de cosas externas, religiosamente externas, no sirven. Porque la primera victoria que se tiene que obtener es con uno mismo. De otra manera, el Espíritu Santo no nos va a usar. El que nos va a usar va a ser otro espíritu. Y aquí ya entramos en un terreno delicado, porque cuando esto no se entiende, esto puede abrir la puerta a congregaciones cristianas completas endemoniadas, que están bajo un espíritu que imita al Espíritu Santo, pero no es el Espíritu de Dios. Es otro espíritu. Cuando no estamos bajo la influencia del Espíritu Santo, automáticamente estamos bajo la influencia de otro espíritu. Cuidado con eso. ¿Ok? Versículo 14. Por tanto, a modo como de cierre, conclusión, después de todo lo que ha argumentado Pablo, por tanto, amados míos, huid, está hablando de los corintios, huid de la idolatría. Si bien sabemos que los ídolos nada son, pero lo recomendable es huir de la idolatría, ¿verdad? Es como cuando un misionero lo invitan a una casa, ¿no es cierto? Y en la casa está el esposo, está la esposa, pero hay más mujeres. Entonces el misionero cree que él esa debilidad la ha vencido, que la controla, ¿no es cierto? Manifiesta un orgullo espiritual, ¿no es cierto? Que por su experiencia, piensa que no va a pasar nada, no te preocupes, y está todo bien. Pero las cosas van pasando. Las cosas van pasando. Cada detalle. El enemigo avanza sobre nosotros centímetro a centímetro, milímetro a milímetro, casi imperceptible, y a veces no nos damos cuenta.
cuando estamos con el agua hasta el cuello. Claro, Dios puede darnos la firmeza para que no pase nada en una situación como esa que le acabo de describir. Claro que nos puede dar gracia, pero también es un riesgo. Entonces el apóstol, en base a eso, por eso que cada uno, por eso que el apóstol dice, el que piensa estar firme, el que cree, mire, fíjese bien, use su criterio, use su sentido común, mire que no caiga. No nos arriesguemos innecesariamente a circunstancias, situaciones que son delicadas. Por eso que acá dice en el 14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Es mejor huir. Bueno, en este caso de la idolatría estamos hablando, pero es aplicable a otro tipo de tentaciones, ¿verdad? 15. Como a sensatos os hablo. Esto de sensatos tiene que ver con, como a personas razonables le estoy hablando. Ustedes no son tontitos. Perdonen que me exprese así. Ustedes no son tontitos. Ustedes se dan cuenta de las cosas. Usen el criterio, usen el sentido común, dice Pablo. Por tanto, a sensatos os hablo. A gente que entiende con palabras, a gente que entiende los argumentos. Si bien los ídolos nada son, pero eso no quiere decir que vamos a seguir frecuentando los lugares donde se adoran a los ídolos y se sacrifican alimentos a los ídolos, animales a los ídolos. Ojo con eso. El hecho de que los ídolos nada son, tampoco nos autoriza a seguir participando, ¿no es cierto?, de ciertos cultos idólatras, ¿verdad? Porque no sea que caigamos en la tentación. El apóstol Pablo nos está diciendo que seamos creyentes equilibrados, con criterios formados. Como a sensato os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. Juzgad quiere decir discriminemos, analicemos, ponderemos, evaluemos, sopesemos lo que él nos está escribiendo en la carta. Y luego, Pablo usa el símbolo los símbolos de la cena del Señor, ¿no es cierto? El pan y la copa, ¿verdad? Como ejemplo de un culto santo indicado por el Señor Jesús y un culto pagano, idólatra, rechazado por el Señor. Y él hace la comparación, ¿vale? Versículo 16, 1 Corintios 10, 16. La copa de bendición, haciendo referencia a la copa de vino, ¿no es cierto?, en la cena del Señor, la copa de bendición que bendecimos, es decir, que damos gracias, ¿no es cierto?, en la cena, o lo que se conoce como la Santa Cena, ¿no es comunión de la sangre de Cristo? Bueno, la respuesta sería sí, ¿cierto? Es símbolo de comunión, ¿no es cierto?, de coinonía, de ahí viene la palabra coinonía, comunión, es decir, una reunión fraternal, un compartir entre iguales, entre creyentes, ¿no es cierto? ¿Acaso la copa de bendición que bendecimos antes de beberla, ¿no es cierto?, no es la comunión de la sangre de Cristo, de la cual todos los creyentes participan? ¿No acaso todos los creyentes participamos de ese rito hermoso que es la cena del Señor, con la copa como símbolo para beber la sangre de Cristo? Claro que sí. El pan que partimos, dice, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Él está haciendo referencia al culto verdadero, al rito verdadero, del cual los creyentes participamos y evocamos, ¿no es cierto?, la muerte de nuestro Salvador, su sacrificio mediante su cuerpo quebrantado, ya que el pancito se parte, ¿no es cierto?, y todos comemos el pancito que es símbolo de Cristo. Todos bebemos de la copa que contiene la sangre de Cristo, y toda la iglesia bebe de la sangre de Cristo y participamos de ese culto que nos
o de ese rito que nos evoca al Maestro que dio su vida por nosotros. O sea, que Pablo hace referencia a eso. Miren qué bonito cómo de algo tan grotesco como la idolatría nos lleva ahora hacia las cosas divinas. Versículo 16. ¿La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Y sigue argumentando. Siendo uno solo el pan, ¿quién es el pan? Jesús. Lo estudiamos ayer, ¿verdad? Jesús es el pan de vida, dado del cielo, ¿verdad? Ok, versículo 17, estoy en 1 Corintios 10, 17. Siendo uno solo el pan, es decir, solo uno el Dios verdadero, uno el Cristo. Nosotros no tenemos muchos Cristos, no tenemos muchos dioses como los paganos, tenemos un solo Dios, Cristo Jesús, Jesús, el pan. Siendo uno solo el pan, nosotros, que somos muchos, ¿verdad? La iglesia está constituida por muchas personas, somos un cuerpo. ¿Se dan cuenta? Pues todos participamos de aquel mismo pan. Si bien la eclesía está constituida por muchas personas, todas esas personas comen un solo pan. No es que cada uno tiene su Dios distinto. Todos, si bien somos muchos y formamos un solo cuerpo místico, ¿verdad? Recuerden que la iglesia es una comunión mística. La iglesia no es un edificio, ¿okay? Es el conjunto de creyentes. Esa es la iglesia. Y si bien formamos un solo cuerpo de creyentes y somos muchos, nos alimentamos de un solo pan. ¿Ok? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Miren lo que dice ahora. Mirad a Israel. Otra vez Pablo se va para la historia, para que aprendamos, porque la historia de Israel ha sido escrita para nuestro ejemplo, para que no deseemos las cosas que ellos desearon, para que no idolatremos como ellos idolatraron, ¿verdad? Para que no murmuremos ni forniquemos como ellos lo hicieron. Están escritas para nuestra amonestación. Y Pablo hace referencia a ellos y dice, mirad a Israel según la carne. Según la carne quiere decir según el linaje. Es decir, Israel desde Abraham, desde nuestro primer padre para adelante, del punto de vista terrenal, del punto de vista humano, ¿no es cierto? Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, haciendo referencia a los sacerdotes, ¿no es cierto? Que dentro del ritual del santuario, ¿verdad? Del tabernáculo, ellos tenían en ciertos procedimientos que comer ritualmente, comer carne, ¿verdad? Mirad a Israel según la carne. Los que comen de lo sacrificado, ¿no son partícipes del altar? ¿Verdad? Ellos están comiendo cosas sacrificadas, claro, pero es parte de un ritual al Dios verdadero y participan de ese altar, de ese rito, de ese culto. Noten que hizo referencia primero a la copa y el pan de la cena del Señor y ahora lo retrotrae el mismo ejemplo, pero al culto de Israel. ¿Ok? Versículo 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? ¿Notaron lo que dice acá? Si nosotros tenemos claro, voy a explicar el versículo 19. Si nosotros como creyentes tenemos claro el culto racional y verdadero al Dios verdadero, ¿verdad? Y que para nosotros tiene un significado porque es el Dios verdadero, ¿verdad? Para nosotros tiene un significado especial. A nosotros nos afecta eso.
el participar o no participar en la comunión de los santos mediante el culto, mediante la cena del Señor, eso nos nutre, nos alimenta espiritualmente, ¿vale? Pero ¿el culto a los ídolos nos afecta? No, porque nosotros no reconocemos a otros dioses aparte de Jehová de los ejércitos. Nosotros solamente le debemos lealtad y adoración al Dios creador. Por lo tanto, los ídolos para nosotros no son absolutamente nada, no tienen ninguna incidencia espiritual, física. ¿Qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo? No. ¿O que sea algo? Bueno, para los paganos sí, pero para nosotros no. Versículo 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Claro. Ellos tienen sus dioses y por lo tanto están bajo un poder espiritual. El pueblo de Dios tiene sus ritos de adoración y está bajo otra influencia espiritual, que es el Espíritu Santo. Y Pablo hace la diferencia entre los dos cultos. ¿Ok? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Vuelvo a repetir, el apóstol Pablo reconoce la libertad que tiene cada uno, el buen uso de la voluntad, la libertad de conciencia, y nos repite que los ídolos nada son, ¿ok? Pero también nos dice al mismo tiempo, huir de la idolatría. No seamos partícipes, es decir, no seamos cómplices. Eso nos está diciendo. Entonces, en el fondo tenemos que usar el criterio a la hora de encontrarnos en situaciones difíciles, y ya lo vamos a ver más adelante. No os hagáis partícipes de los demonios. El 21. No podéis beber de la copa del Señor, a la cual aludió hace unos versículos atrás, y de la copa de los demonios, o sea, del culto al Dios verdadero y al culto del Dios falso, de un Dios falso. No podéis participar de la mesa del Señor, otra vez en referencia a la Santa Cena o la Cena del Señor, y la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Qué quiere decir esto de provocar a celos? ¿Qué es provocar a celos al Señor? Cuando hablamos de celos, cuando habla de celos, es una figura simbólica, figurada, que está haciendo referencia al matrimonio. Provocar a celos al Señor, el Señor como esposo de la iglesia, ¿cierto? Cuando nosotros cedemos a la tentación de ídolos falsos, de idolatría, dentro de su amplia gama de aplicaciones, la palabra idolatría, ¿verdad? Que va desde la codicia hasta el culto derechamente a un ídolo, ¿cierto? Cuando nosotros incurrimos en traición al Dios verdadero, eso se llama adulterio. Y provocamos, cuando nosotros coqueteamos con otro que no es el Señor, o con cosas que no pertenecen al culto verdadero, nosotros provocamos a celos porque estamos coqueteando. Todo esto en un contexto matrimonial, ¿no es cierto? Por eso dice a celos, ¿verdad? Ahora, si nosotros insistimos en tentar al Señor y provocarlo a celos, bueno, la historia de Israel nos enseña qué es lo que pasa cuando traspasamos esos límites. Bueno, despierta la ira de Jehová. Eso sucede. Y recibimos la retribución por nuestra traición, por nuestra
por nuestra idolatría y por nuestro adulterio. Fíjese que cuando la Biblia nos habla de celos, fornicación, adulterio, claro, tiene una aplicación literal, ¿cierto? Pero también tiene una aplicación espiritual. Traicionar a Jehová en lo que tiene que ver con la adoración es adulterar, es traicionar, es fornicar. Y eso es engañar a nuestro Señor, a nuestro marido. Por eso que él usa esta palabra acá. Dice, ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? O sea, al provocar a Dios, estamos entrando en contienda con Él, en oposición a Él. ¿Y qué pensamos como insensatos? ¿Que vamos a vencerlo? ¿Verdad? Ojo con eso. Ojo con eso. Saludos a Salomón de Colombia. Qué bueno tenerte por acá, Salomón. Mucho gusto. Qué gusto tenerte. Ojalá sigas participando de estas transmisiones. ¿Ok? Vamos a continuar porque quedan algunos versículos. No sé si hacer una pausa y continuar en media hora para poder cerrar la hora de video. Y vamos a continuar en media hora más, o 20 minutos más, una cosa así. 20 minutos más. Vamos a dar un espacio de 20 minutos para que se vayan a hacer un tecito de hierba, tomen algo, coman algo, descansen un poquito, se pongan de pie, ¿verdad? 20 minutos y volvemos con 1 Corintios 10 del 23 al 33. Vamos a terminar Corintios 10 hoy día. Lo espero en 20 minutos y retomamos 1 Corintios 10 del 23 al 33. ¿Ok? Nos vemos en 20 minutos. 20 minutos. Yo me voy a preparar algo para tomar acá y en 20 minutos nos reencontramos otra vez. ¿Vale? Preparen sus preguntas, algunos tienen, para que me las formulen a través del chat. Un abracito. Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga.